Hola, ¿qué tal? Tenemos la alegría de compartir la palabra de Dios. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes con este mensaje basado en el libro de los Números, donde la palabra de Dios nos describe algo extraordinario que sucedió cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. En esta ocasión, al llegar cerca de un lugar llamado el desierto de Zin, sucedió un hecho que hoy vamos a comentar, pero lo cual nos trae también una enseñanza muy especial, una enseñanza muy significativa para lo que hoy en nuestras vidas significa oír y obedecer la palabra de Dios sin ningún pretexto y sin darle vueltas a la realidad de lo que Dios quiere que hagamos. En el capítulo 20 de Números y versículo 8 al 12, dice así. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la Biblia: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de todos ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, o sea, Moisés dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. El relato de la Biblia es muy claro. Se trata de que en esa ocasión, al llegar al desierto de Zin, el pueblo de Israel volvió a murmurar por causa de que no tenían agua para beber. Ellos no lo hacían de una manera amable, pidiéndole a Moisés: ayúdanos, clama al Señor. No. Ellos comenzaron a murmurar como siempre lo habían hecho anteriormente. Cuando necesitaban algo, no lo pedían, sino que ellos reclamaban de inmediato, haciendo referencia que antes vivían mejor cuando estaban en Egipto. Ellos en la primera oportunidad sacaban a relucir el que su vida anterior era mejor cuando estaban en Egipto, a donde eran esclavos, donde eran oprimidos, donde le servían al faraón. Para ellos esa vida era mejor. No puede ser. Es exactamente el espejo en el que hoy en día debemos mirarnos todos los hijos de Dios, los cristianos de hoy en día. Debemos ver ese ejemplo para no caer en lo mismo. No es posible que antes estemos mejor que ahora que tenemos al Señor
viviendo en nuestras vidas, no es posible tan solo por una prueba, tan solo por un momento difícil. Pues ellos empezaron a reclamarle a Moisés como siempre lo hacían. En esta ocasión se trataba de que querían agua, pero lo hacían a manera de pleito, de reclamo, de murmuración. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Moisés: toma esa vara que tienes en la mano, ve, reúne al pueblo, pero háblale a la roca. Háblale a la roca. No le dijo pégale a la roca. Háblale a la roca, a la peña, y dile. Era palabra de Dios. Dios estaba ordenando eso. Dile que broten aguas de ella, y la peña hará brotar sus aguas. Nos parece un poco fuera de lo común el que le hablemos, en este caso a Moisés, hablarle a un ente inanimado. La peña no era un ser viviente. Sin embargo, Dios había dicho: háblale. En este asunto vemos algo verdaderamente asombroso por la enseñanza que tiene esto. Dice la palabra que Moisés fue y le dijo al pueblo: rebeldes, ¿creen que de esta peña voy a sacar agua? ¿De esta peña saldrá agua? La enseñanza que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel era como de incredulidad, porque a manera de pregunta, o sea, no es posible que de esta roca salga agua y ustedes quieren agua. Acto seguido golpeó la peña 2 veces con la vara, y entonces brotó agua. Sí brotó agua porque Dios es fiel, porque Dios ya lo había dicho, pero lo que no había dicho Dios era que golpeara a la peña, sino que le hablara. La grande enseñanza que tenemos aquí, y también se ha dicho de paso, lo que le costó a Moisés no haber entrado en la tierra prometida. La razón por la que Moisés no entró en la tierra prometida fue ese detalle precisamente. Y podemos pensar, bueno, Moisés fue tan obediente, caminó con Dios y pasó tantas pruebas al lado del pueblo, y después, al fallar en esta ocasión, Moisés, por esa causa, no entró en la tierra prometida. Lo dice la palabra donde estamos leyendo. Veamos en sí qué fue lo que ocurrió. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle tanto a Moisés como al pueblo? ¿Cuál era la luz que nos trae aquí la palabra de Dios? Número 1, tenemos una roca que es algo inanimado, pero que es creación de Dios. Y tenemos a un hombre llamado Moisés, un ser viviente, el cual tenía que comunicar a la roca, hablar con la roca. O sea, tenía que entablar un lenguaje en este caso, de ordenarle a la roca que hiciera brotar agua. Estas dos cosas, lo inanimado y lo animado, estaban
delante de Dios. Era una situación en la que algo inanimado como la roca y algo animado que era el hombre llamado Moisés, pero que había ante ellos dos una palabra del Todopoderoso, una palabra del Dios Altísimo. Esa palabra era una orden. Y tanto Moisés tenía que obedecer esa palabra, como la roca, siendo algo inanimado, también tenía que obedecer. Pero ¿cómo es posible? Es posible. La enseñanza es que Moisés, al hablarle a la roca iba a soltar los ríos de agua para el pueblo. Entonces, la enseñanza era para el pueblo y para el mismo Moisés. La enseñanza era que el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, cuando da una palabra, esa palabra tiene que ser obedecida por lo animado y por lo inanimado, porque es una palabra del creador. Es una palabra de aquel que dijo, sea la luz, y la luz se hizo. ¿A quién le hablaba? Le hablaba a lo que no se veía, le hablaba a lo inanimado. Dios el Todopoderoso nos está enseñando desde el Génesis que cuando su palabra fue, las cosas existieron. Era lo que Moisés tenía que haber hecho. De esa manera el pueblo de Israel, ¿qué era lo que iba a entender? El pueblo de Israel iba a entender, iba a aprender más bien, que así como la roca, siendo algo inanimado, obedecía las órdenes del Señor, del Altísimo, cuánto más ellos, siendo seres humanos, no iban acaso a obedecer su palabra. Y es la enseñanza también para nosotros. Israel no tuvo esa enseñanza debido a que Moisés no le habló a la roca, sino la golpeó. Dios no había dicho, golpéala. Aparentemente es un detalle que no parece tan malo, pero sí, en realidad Dios quería que en ese acto el pueblo aprendiera y glorificara su nombre y le diera la alabanza al Altísimo, por ver de qué manera las cosas inanimadas también obedecen. Cuando Dios nos da una palabra, Cristo Jesús nos los vino a mostrar tantas veces. Le habló a la mar, la reprendió a los vientos. Cristo Jesús le habló a la higuera, algo pues que no tenía más que vida, pero vida vegetal. Sin embargo, no era una persona. No importa, era creación de Dios, y la higuera se secó por no dar fruto. Cristo Jesús dijo también que si nosotros tenemos fe, aquí hay un gran secreto. El tener fe es obedecer la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios da una palabra a nosotros, no importa sea una montaña, no importa sea lo que sea en este mundo, tenemos que obedecerla y aquello sucederá. ¿Cuántas veces ha pasado que cuando nos enfrentamos a una situación difícil o imposible de algo que no tenemos en nuestra mente, no nos cabe en nuestra mente, el que le podamos hablar, por ejemplo, a una enfermedad, o hablarle a un vehículo que se descompuso, o en fin, cualquier aparato del hogar, un aparato eléctrico, un aparato electrónico, lo que sea? Si Dios te da la palabra, obedécele, porque su palabra está para obedecerse. Su palabra tiene poder. Cuando Él suelta su palabra, se hicieron los cielos, los astros y todo lo que vemos. ¿Cuánto más
algo de este diminuto planeta llamado Tierra en medio del universo. Cuán grande es su palabra y cuán grande es también obedecer su palabra. Eso es exactamente la fe. Por ejemplo, usted en su hogar lea el Salmo 148 y ahí nos va a decir cómo toda la creación alaba el nombre de Dios, del Todopoderoso. Cómo el sol, la luna, las estrellas, los vientos, todo lo creado alaba su nombre. ¿Cómo le alaba el sol y la luna al Señor? No creas que cantan los coritos que tú cantas en la iglesia cuando nos reunimos. No. El sol y la luna le alaban obedeciendo las leyes que Él les marcó, girando en su órbita, trasladándose según los movimientos astronómicos, dando su luz, girando de una manera exacta en ese vasto universo. Ellos cumplen las leyes que salieron de Dios y así le alaban. Todo lo que vemos, los ríos, los mares, todo alaba su nombre. Usted y yo, por supuesto, lo alabamos de otra manera. Cuando obedecemos, cuando también le cantamos, cuando oramos, cuando adoramos, cuando hablamos su palabra a otros, le obedecemos al Señor. Estamos alabando su nombre cuando cumplimos su palabra, cuando vamos exactamente a hacer sin doblez alguno, cuando vamos a hacer lo que Él nos dice. Esto es una grande enseñanza para nosotros. Como en esa ocasión, aquí en la palabra, en Números 20, usted repáselo en su casa, del verso 8 al 12, vea nada más qué sucedió en pleno desierto. Cómo Dios le dice a Moisés, y por esa causa Moisés no entra a la tierra prometida. Dice exactamente el versículo 12. O sea, veamos cómo a Dios no le agradó lo que hizo Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Aarón tampoco entró en la tierra prometida. Por cuanto no creísteis en mí, por cuanto no creísteis en mí. No es necesario que uno diga, no creo en Dios. No, con una actitud de desobediencia no estamos creyendo, o sea, no tenemos la fe. Porque fe es obedecer, es creer. Cuando no obedecemos, no estamos creyendo su palabra. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, o sea, el asunto era que delante del pueblo había que santificar y glorificar el nombre del Dios Altísimo. Roca, el Señor Dios de los cielos, dice así, el Creador, haz brotar aguas de ti. Era lo que tenía que hacer Moisés, hablar, no lo hizo. Dice, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, ahí le dijo prácticamente, no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Fue Josué el que entró con el pueblo, y hasta eso, con el pueblo que era la generación nueva, no con el pueblo que salió de Egipto, sino con los hijos de aquellos que nacieron en el desierto. Queridos y amados del Señor,
Esta es una enseñanza profunda. La roca que dio sus aguas, pero porque Moisés la golpeó 2 veces, Dios fue fiel con el pueblo al darle agua para beber y no murieran de sed. Pero no fue la voluntad de Dios la manera en que tenía que actuarse con la roca. Cuando Dios habla, no debemos de detenernos ante ninguna circunstancia, ni ante ningún obstáculo, ni ante ninguna dificultad. Si Dios te dice, háblale a ese vehículo, obedece. Si Dios te dice, háblale a ese animal, si el caso se da, hay que hablarle. Si Dios te dice, háblale a esa enfermedad, no, la palabra dice que el Señor Jesús fue y reprendió a las enfermedades, y una específica que se me viene a la mente es cuando reprendió a la fiebre que tenía la suegra de Pedro. Fiebre, te reprendo y sal de aquí. Hablarle a la enfermedad. Pero a veces nuestra falta de fe nos traiciona. No, yo cómo le voy a hablar a un dolor, cómo le voy a hablar a una enfermedad. Esto es hasta fuera de lugar, es un ridículo, se van a reír de mí. Hay muchas personas, no tenemos que caer en esa falta, en esa incredulidad. Si Dios ya lo dijo, hay que obedecerle para que el nombre del Señor sea santificado y glorificado. Ese es nuestro deber, que Dios nos ayude en los momentos en que hay que actuar en fe. Su palabra está por encima de todo. Acordémonos que no es nuestra palabra. Si yo de mí mismo voy a andar hablando locura y media a las cosas, no pasa nada, porque no es la palabra de Dios, es la palabra mía. Pero si Dios me dijo, yo tengo que hacerlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no importa que sean cosas inanimadas, tienen que obedecer, porque el que las creó lo está mandando, lo está ordenando. Esa es la enseñanza que tenemos aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de esa fe genuina para hablar su palabra. Cuando Él te ordena su palabra, háblala. No te detengas, sea enfermedad, sea necesidad, sea de la circunstancia que se trate. Glorifica a Dios y habla su palabra, y las cosas sucederán. Bendiciones del Señor, ahora y siempre. Amén.